Ya está grabando. Ok. Lo que sigue es un tercer ensamble que vamos a estar utilizando, o al menos es lo que se espera que un físico conozca, al menos, que es el ensamble gran canónico. Y digo, ya esta última parte va a ser relativamente más rápida porque va a ser prácticamente repetir los mismos pasos que usamos para el canónico, pero con una constricción adicional. Perdón, sin una constricción que está en el canónico. Entonces, a ver, les comparto pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí la vemos. Perfecto. Okay, entonces, el ensamble gran canónico lo vamos a poder visualizar como este objeto que ven aquí. Otra vez tenemos respecto a algún sistema de coordenadas dado. Tenemos un sistema aislado. No hay flujos de energía ni masa a toda esta región. Y este sistema, al igual que este sistema macroscópico, al igual que el ensamble canónico, lo vamos a dividir en dos: el subsistema pequeño y el subsistema grande. Y la noción de grande y pequeño va a estar asociada a las cantidades termodinámicas que nosotros podamos medir en cada uno de estos subsistemas. Es decir, esta propiedad A1 va a ser mucho menor que la propiedad A2 y ahí vamos a definir nuestra noción de grande y pequeño. Entonces, como lo indica aquí, el ensamble gran canónico es una generalización del ensamble canónico, donde la restricción que estaba de que el número de partículas dentro del sistema pequeño y dentro del grande iba a ser fija. Entonces, aquí ilustran un hoyo o alguna puertecita donde las partículas pueden entrar y salir libremente. Okay. Entonces, es una representación más realista cuando el número total de partículas en el sistema macroscópico no puede estar fija. Entonces, consideramos... ok. Bien. Ahora el sistema va a ser no solamente un reservorio térmico, sino un reservorio de partículas. En este caso, la temperatura que nosotros midamos en el subsistema pequeño y en el subsistema grande van a ser idénticas, van a estar en equilibrio térmico. También va a haber algo que se le denominaría equilibrio químico, es decir, el flujo de partículas que entran y salen van a ser tales que el equilibrio térmico, el equilibrio químico permanece fijo. Es decir, si aquí tenemos una partícula con una cierta propiedad y aquí tenemos alguna otra con otra cierta propiedad, y para que se conserve el equilibrio químico, posiblemente la partícula de adentro necesite salir, y para compensarlo, estas partículas diferentes rojas, las dos necesiten entrar para compensar el equilibrio químico. Ok.
Ok, entonces va a haber una conservación de energía y de partículas. Si recuerdan, en el ensamble canónico hicimos una consideración similar, pero solamente para la energía. Aquí vamos a tener en cuenta tanto energía como número de partículas. Eh, Ver esto. Entonces, como les decía, el sistema grande y pequeño lo vamos a entender a través de este tipo de relaciones. Tanto la energía como el número de partículas del sistema grande va a ser mucho mayor que la energía y el número de partículas del sistema pequeño. Pero se va a tener esta constricción de que tanto el número de partículas como la energía dentro del sistema va a permanecer constante. Y esto otra vez por esta barrera que nosotros estamos imponiendo al sistema. Ok, entonces el hamiltoniano va a estar definido a partir de la suma de los dos subsistemas. El hamiltoniano para el sistema pequeño y el hamiltoniano para el sistema grande. Ok. Se están negando interacciones cruzadas, es decir, las partículas de aquí adentro no interactúan con las de afuera. Esto es importante porque si no se complican las cosas. Veamos. Entonces, otra vez, de manera similar al ensamble canónico, pues vamos a empezar con la descripción de todo el sistema como un conjunto. Y una vez que nosotros hemos descrito lo que estamos observando a partir del ensamble microcanónico, vamos a hacer una serie de aproximaciones para poder llegar al ensamble microcanónico, este gran canónico. Entonces, esto es importante. Esto es válido para muchos sistemas macroscópicos, al menos de nuestro interés. Okay, siempre que el sistema A es la unión del sistema 1 y el sistema 2, esté aislado, entonces la función de distribución de energías, perdón, de estados, está dado por esto de acá, como ya lo hemos visto más de una vez. Esta es la densidad en el ensamble microcanónico y la densidad de estados va a estar dado por esto de acá. Esto no sé qué es esta T. Son definiciones que ustedes ya conocen. Si tienen preguntas, háganlas ahora. Es mejor que ustedes me pregunten a que yo les esté preguntando en el examen. Por cierto, estamos prontos a tener nuestro primer examen para que se vayan preparando. Ok, entonces, de la misma forma que en el canónico, pues vamos a vamos a definir una entropía. Eh, este, Esta constante de normalización pues va a estar dado por N1 y N2. Pueden regresar a las notas para ver por qué es que es N1 y N2 y no N1 más N2. Y esto es otra vez el grosor
del cascarón que nosotros podemos definir dentro del espacio-fase. Lo voy a poner aquí nada más como recordatorio. Aquí tenemos U, P, y tenemos la superficie que va a determinar la energía E y la energía E más delta E. Entonces, el número de estados accesibles al sistema van a ser todos estos de aquí. Bien. Ok, la razón de que sea esto y no esto. Vaya, aquí dice por qué no. Mm, Y otra vez, si nosotros queremos hacer una descripción del sistema pequeño, lo que tenemos que hacer es integrar los grados de libertad del sistema grande. ¿Sí? Tenemos que hacer una contracción a la descripción. Contracción a la descripción. Y entonces el efecto de las partículas grandes, perdón, grandes, del sistema grande se va a tomar como un campo efectivo sobre las partículas, sobre las propiedades del subsistema. Y entonces, una vez que practicamos esta integral de acá, nos va a quedar una densidad de estados asociada al subsistema 2. Mm, Aquí esta H2 desaparece porque pues es la única dependencia funcional que tenemos en Q2 y en P2. Ok, entonces, si recuerdan, es más, no es necesario que solo lo recuerden, lo voy a poner aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos esta integral, eh, la densidad de estados 2 quedaba únicamente en términos de la energía. La diferencia ahora en el gran canónico es que va a quedar en términos tanto de la energía como del número de partículas. En el sistema, en el ensamble canónico, los pasos que siguieron fue hacer una expansión en series de Taylor alrededor de la energía y seguir el procedimiento hasta llegar a este tipo de relaciones termodinámicas. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a hacer algo parecido, solo que ahora no solamente vamos a hacer una expansión en la energía, sino también en la densidad. Entonces, la expansión en series de Taylor de este objeto que vemos aquí va a estar
dada únicamente por S2, que es evaluar este objeto en E1 igual a 0 y N1 igual a 0. Después la primera derivada con respecto a E2 y la primera derivada con respecto a N2. Y aquí seguirían términos de orden E1 al cuadrado, N1 al cuadrado, que van a ser pequeños comparados con la magnitud de lo que tenemos aquí. ¿Está claro este paso? ¿Cómo, cómo dijo que se hacían la expansión ahora en dos, pero ahora con dos variables? Ahí no entendí muy bien. Sí, mira, vamos a hacer función de series de Taylor multivariable. Esta es la definición. Bueno, voy a hacerlo más grande. A ver. Aquí está. Esta es la definición de una expansión en series de Taylor para una dimensión. Tienes la función evaluada en el punto de interés y derivadas, segundas derivadas, terceras derivadas y las desviaciones con respecto a ese punto de interés. Entonces, para el caso multivariable, vamos a ver si está aquí. Aquí está. Mira, aquí está para dos variables. Tenemos A y B para una función que depende tanto de X como de Y. Entonces vamos a tener la función evaluada en nuestro punto de interés. Ahora son dos, A, B, bueno, un punto con dos coordenadas. Y vamos a tener la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a y sus desviaciones con respecto a estas derivadas, y la segunda derivada se va a ver como esto de acá. Y podemos definir una tercera, cuarta, quinta derivada. Aquí arriba está esto de acá. Es más, se lo voy a poner aquí. Ahí sería hasta los términos cuadráticos, ¿no? ¿Esto? Sí, esta de acá. Pero para esto que estamos viendo aquí, recuerden que esto en mi convención, esto significa un paréntesis. Entonces, lo que se está haciendo aquí es que S de E, N, más SE, estoy en clase. N, menos E1. Lo siento. E1 más, bueno, ustedes ya pueden seguir esto que estamos haciendo aquí. Entonces, S2, perdón, es esto que ven aquí, este primer término es esto que ven aquí, y este segundo término pues, sería este de acá. Y los términos de orden cuadrático o mayor son los que estamos despreciando. ¿Así queda más claro? Sí, sí queda más claro. Y otra vez necesitamos calcular las derivadas que nosotros estamos obteniendo
aquí en nuestro... Voy a cerrar esto porque me hace... Listo. Y entonces necesitamos tener una expresión o al menos una aproximación para poder evaluar este término entre paréntesis y pues hacemos uso de nuestros conocimientos de termodinámica clásica y tenemos que la parcial de E de la entropía pues va a ser esta cantidad aquí y va a estar asociada con la temperatura, el inverso de la temperatura. Y para la derivada con respecto al número de partículas, lo que tenemos pues va a ser simplemente el potencial químico y la temperatura. Estas relaciones las pueden ver directamente de aquí. La parcial con respecto a E, la parcial con respecto a la energía y la parcial con respecto al número de partículas. También podríamos hacer una derivada con respecto al volumen, pero pues no lo estamos, no nos hace falta, no nos hace falta aquí. Y entonces, una vez que tenemos estas cantidades, ahora toca sustituirlas aquí arriba. Y pues es lo que terminan haciendo aquí. Y ya casi terminamos porque la densidad de probabilidad de que el sistema se encuentre este, con una cierta energía y con una cierta cantidad de partículas va a estar dada por esta expresión. ¿Sí? Tenemos que esta expresión de aquí, esto, esta es, recuerden, está asociada a la densidad a través de esto. Y entonces lo que vamos a tener es que esta entropía va a ser esto que vemos aquí. Entonces, la densidad de probabilidad de que el subsistema pequeño se encuentre con una cierta energía y un cierto número de partículas va a ser algo como esto. Y entonces se define la función de partición gran canónica. Y no, listo. Ok, y pues nada, ya que tenemos esto, pues definir a la función de partición, pues es simplemente escribir esta cantidad y alguna constante de normalización. Alguna constante de normalización. Esta va a ser la función de partición gran canónica. Si se dan cuenta, a diferencia del canónico, tenemos la presencia de n. Y aquí vamos a tener una suma sobre el número de partículas. Entonces, otra vez, igual que hicimos bueno, que hicieron las notas en el ensamble canónico, pues van a descartar los subíndices para diferenciar al subsistema pequeño y al grande, y nos vamos a quedar simplemente con lo que vemos acá. Entonces, tenemos nuestro laboratorio. Y aquí está tanto la energía, el número de partículas en el laboratorio y el volumen en el laboratorio va a estar fijo.
tenemos nuestro sistema L, L, voy a incluir, perdón, voy a llamarle del sistema, L del sistema y B del sistema. Y vamos a tener al observador, la persona que está realizando el experimento. Y él también va a tener su propia energía, su propio número de partículas y su propio volumen. Y este sujeto va a medir tanto la temperatura como aquí a través de este parámetro beta y el potencial químico. Y entonces va a poder contar el número de partículas. Va a poder hacer un conteo de cuántas partículas hay aquí adentro. Y esto pues lo ve aquí, N y N de acá. Entonces, el subsistema grande pues va a ser y tanto voy a llamar a estos NH y PH como las propiedades de las herramientas. Entonces, el subsistema grande va a estar compuesto por el laboratorio, las herramientas y el sujeto de observación. Todo esto en principio va a formar un solo conjunto y y tendrían que entrar en equilibrio térmico, primero a la misma temperatura, el termómetro con el objeto para poder hacer medición. Tendríamos que poder tener un cierto control sobre el flujo de partículas que entran y que salen y hacer un registro de ellos. Y entonces nosotros vamos a poder hacer este objeto de acá. Entonces, así como tenemos la función de partición, nosotros también podemos definir la función de densidad de probabilidad. Recuerden, cada vez que más allá de mecánica estadística, cada vez que nos den una densidad de probabilidad, nos tenemos que preguntar, ¿probabilidad de qué? En este caso, es la probabilidad de que las partículas se encuentren con una cierta configuración, un cierto momento y que sean un cierto número de partículas. Ok, otra vez esta función de densidad de probabilidad pues tiene que estar normalizada. Y, disculpen, adelante. Estoy en clase. Em, Debería de poner un anuncio. Estoy en clase. ¿Hasta aquí algún problema? Es casi lo mismo que en el ensamble canónico. Bueno, ya una duda, Ajá. bueno, yo todavía no termino como de digerir la interpretación de la función de partición. Ujú, Entonces, como que todavía no sé si podría explicar un poquito qué representa. ujú. Bueno, ¿te acuerdas del factor de Boltzmann? El factor de Boltzmann era simplemente esta exponencial, la escala térmica y la energía de tu sistema. Sí, Entonces, el factor de Boltzmann era E a la menos beta E. Y estaba asociada a una probabilidad.
Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con la función de partición es hacer un conteo de la probabilidad de que el sistema se encuentre, en este caso, con una cierta configuración, un cierto momento y un cierto número de partículas, en este caso. Entonces, esta probabilidad en el ensamble, perdón, para Boltzmann, es una función que depende únicamente de la energía. Entonces, en este caso tenemos una función de partición que depende, perdón, una probabilidad que depende del número de partículas. Entonces, todos y cada uno de estas energías les va a corresponder un peso estadístico. Entonces, necesitamos la función de partición para ver cuál es el total de todas las configuraciones accesibles. Y ese total lo sumamos a través de integrales y a través de sumas, al menos para la función para el gran canónico. Para el canónico es simplemente una integral. Entonces, nos estamos preguntando de cuántas maneras posibles el sistema puede tener esta configuración. De cuántas maneras posibles el sistema puede tener este momento. En el caso del gran canónico, de cuántas maneras posibles yo puedo tener este número de partículas. El- es un conteo. Ajá, sí, ya. Lo puedes ver más como que un conteo de posibles estados accesibles. ¿Sí? Y ese conteo lo hacemos a través de integrales y de sumas. Entonces, para poder calcular la probabilidad de que un objeto tenga esta energía, es como decir, la probabilidad de que por ejemplo, ¿cómo sería la función de partición para un dado? No, esto está bien. ¿Qué necesitaría para poder calcular la función de partición para un dado? Pues la probabilidad de que voy a llamar R al conjunto de posibles resultados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también necesito una función de probabilidad, que es un sexto y un sexto. Entonces, si tengo tanto los posibles estados accesibles y la probabilidad que yo tengo, entonces la densidad de probabilidad va a estar dada por los posibles estados accesibles y el estado que yo quiero. En este caso, la suma de el n por z, la suma en n de n va a ser igual a 1 más 1 más 1 más 1. ¿Sí? Este conteo va a ser nuestra función de partición. Z va a ser, ¿de cuántas maneras puedo tener 1? 1. ¿De cuántas maneras puedo tener 2? 2. Y así me voy hasta terminar. Entonces, la suma va a tener que ser 6. Entonces, para poder
obtener la densidad de probabilidad de que el dado caiga en alguno de estos configuraciones particulares, yo voy a tener, por decir, 1 para 2 entre el número de estados accesibles, 6. ¿Quién preguntó? Ya se sale. Yo pregunté. Ah, ah, ah. Sí. Sí, ¿queda un poquito más claro? O sea, lo dije un poco enredado, pero la idea es esta. Tienes el número de estados accesibles, el conteo de números de estados accesibles, en este caso, el caso del dado son 6, y a cada uno se le asocia un cierto peso estadístico. En este caso, si el dado es sesgado, todos tienen la misma probabilidad de salir. Ah, ok, de acuerdo. Sí, porque yo confundía los dos términos, el de la densidad de probabilidad, que bueno, eso sí Ajá, me queda más, pues sí me queda más claro, ajá, y el de la partición, pero pues no son lo ok. mismo. Sí, si te das cuenta, necesitas este, esta función de partición para poder hacer que tu sistema esté normalizado a 1. Si no tienes esta función de partición, entonces te va a dar, pues te va a dar un número diferente de 1 y ya no tendrías una probabilidad como tal. Bien, ¿qué sigue? Ya nos vamos a meter a el potencial que termina estando asociado al ensamble canónico. Entonces, bueno, entonces solamente comentemos esto último de acá ya para entrar a la siguiente sección. Y nos quedamos antes del descanso. Bien, entonces, de la definición 10.5, ¿qué es 10.5? Ah, esto de aquí. El ensamble gran canónico va a estar asociada a la función de Parkinson, a la energía interna, dado por esto de aquí. Ah, ok. Sí, solamente lo que estamos haciendo es despejar. Ah, ok. Ya vi de dónde. A ver, si no lo hacen aquí, lo hacemos ahorita. Déjenme ver. ¿Sí recuerdan cómo lo hicieron en el? Ah, no, lo hacemos ahorita. Bien, vamos a calcular esto de acá. Y va a ser la parcial negra. La derivada parcial con respecto a beta del logaritmo de z. No voy a poner su dependencia funcional de manera explícita. Entonces, esto va a ser simplemente la parcial, perdón, 1 sobre z, la derivada parcial con respecto a beta de z. Y esto va a ser igual a 1 sobre z. La definición de z, pues es esto de aquí. Y entonces, la derivada parcial en beta, pues va a pasar, como es un operador lineal, va a pasar tanto aquí en esta suma como en esta integral. Y únicamente va a afectar a la exponencial. Entonces, vamos a tener la suma en n igual desde 0 hasta infinito
la integral n de 3np, no, q, de 3np entre h a la 3n, n factorial, la parcial con respecto a beta, de e a la menos beta, h menos n, no, ¿sí es así? Menos beta, h menos mu n, n. Ok, entonces, al practicar esta derivada, lo único que nos queda es 1 sobre z, la suma en n, 0, perdón, n igual a 0 hasta infinito, de 3n q de 3np entre 3h a la 3n, n factorial, y nos queda aquí menos h más n mu. Y e a la menos beta, h menos n mu. Y pues ya está, porque sacamos este signo y esto nos va a quedar algo así como, si se dan cuenta, va a ser el promedio ponderado. Bueno, ahorita lo. eh, ajá, esta cantidad. Esto y esto con va a ser una densidad. Entonces voy a tener que es, a ver, déjeme ver si, no, aquí me suma. La suma con n igual desde 0 hasta infinito, la integral es de 3nq de 3np de h menos mu por n, para ponerlo como estaba ahí arriba, por la densidad de u p n. ¿Sí? Esa densidad, esto que ven aquí. Y pues esto es simplemente el promedio de h menos u por n igual al promedio de h menos el promedio de mu por n. Y esta aproximación los deja, perdón, aquí hay un menos. Menos u más mu por n. ¿Sí? Y así se llega a esta relación. Entonces, el ensamble canónico, no me acuerdo a qué estaba relacionado su potencial. Creo que únicamente a la energía interna. Vamos a ver. Canónico. Función de partición. A la energía libre de Helmholtz. Y aquí esto va a estar relacionado a esto de acá, que después se va a modificar a algo que se le llama el potencial gran canónico. Vamos a descansar unos 10 minutos y regresamos. Antes, ¿queda claro este paso? La ecuación 17. Una duda, aquí las notas lo ponen como una definición o como
o como algo que sí se puede demostrar. Bueno, y ahorita vimos que sí, sí dio eso, ¿no? Pero me refiero si no hay como otro argumento que diga que es que como que no me queda claro porque no igualan a la derivada de beta. No, bueno, o sea, cuando tienes este tipo de relaciones, hace falta, esta parte es un objeto matemático, que lo único que te está diciendo es el conteo de estados. Entonces, necesitamos asociarlo a algún potencial termodinámico para empezar a hacer física. Entonces, la forma más sencilla de poder hacer esto, pues es solamente de ver la ecuación, pues hacer la derivada con respecto a beta. Y es de ahí que, pues, a prueba y error, pues alguien encuentra este tipo de relaciones. Pero no es que se haga. Profe, es que no sé si sea mi compu, pero creo que se trabó. ¿Ya me escuchan? Ah, ya, sí, ya. ¿Ya? Bien. Sí, no hay como que una regla per se que nos diga la función de partición se va a asociar específicamente a un cierto potencial dado, sino que uno tiene que encontrar este tipo de relaciones. Y entonces, en este caso, pues lo más fácil fue hacer pues simplemente la derivada con respecto a beta. Y esto se ve directamente de acá mismo. Del único lugar que te puedes agarrar para hacer un poco de termodinámica, pues va a ser en torno a la energía libre y al potencial químico. ¿Cómo alcanzas a separar a la energía y al potencial químico? Pues con el operador derivado. Ya, aquí arriba estaba la relación, esta de acá. ¿Sí? Esta es la que nos va a servir para poder definir el potencial gran canónico. Bueno, descansemos unos 10 minutos y regresamos. ¿De acuerdo?
Listo, estoy de vuelta. Si se echaron su café, estiraron los pies. Listo. Ok, entonces, lo que sigue es el potencial gran canónico. Les voy a compartir pantalla. Potencial gran canónico. Mm, Y ya. Bueno, si recuerdan, esta energía interna. Ok, partamos de esta definición que ellos tienen como el potencial gran canónico. En este caso sería el- la energía libre de Helmholtz menos n mu por n. Y uno puede calcular esta cantidad de acá. A ver, vamos a poner aquí. Nuestra energía libre de Helmholtz. TDS menos. ¿Cómo va la energía libre? ¿Se acuerdan cuál es la definición de la energía libre? Energía libre de Iba como U menos T por S más PB. más PV. Sí, Sí, creo que sí, aquí está. Es U menos TS. Sí, tienes razón. Entonces, tenemos que esto va a ser igual a U menos T por S menos mu N. Ajá. ¿Y cómo lo relacionan con presión-volumen? Ah, pues pon la relación de arriba. Con esta de aquí. ¿Cómo lo caché? Ujú. Y esto es consistente con la relación que teníamos arriba. TS es igual a U más PV menos, perdón, ya. Pues la definición de energía interna, ¿no? Ok. Sí. U es igual a TS menos PV más U por L. Sí, esto es de lo que nuestra definición de, ¿cómo se llama? De energía interna. Entonces, cuando metemos esta definición acá, nos queda pues esto mismo, ¿no? Es que
ds menos db Estoy enredado, lo siento. ¿Estoy de vuelta? Sí. Ya. Entonces, aquí está. U menos mn es esto de acá. Ah, ok. Ya, disculpen. Es calcular la derivada con respecto a b de esta cantidad. Y nos va a quedar que voy a ponerlo aquí arriba. Esto es igual a, pues, omega más la beta, la parcial de omega con respecto a beta. Y esto es igual a omega más beta, que es la parcial con respecto a beta de f menos la parcial con respecto a beta de 1. ¿Sí? Esta cantidad se va a cancelar y vamos a ver si podemos tomar el resultado que ya habían calculado aquí en el ensamble canónico. No, pues aquí está, mira. La parcial de beta. Lo voy a poner aquí, ahorita lo borro. Beta f es igual a u. Vamos a ver el signo. Sí, está bien el signo. Voy a borrar todo este cochinero que hice. Ahora sí, disculpe. Tenemos la... Voy a hacerlo aquí. La derivada parcial de beta u va a ser, omega, perdón. Omega va a ser igual a la parcial con respecto a beta de beta f menos beta mn. Ya. Ahora sí, la parcial con respecto a beta de beta f menos la parcial con respecto a beta de beta mn. Y esto va a ser igual a u menos mn. ¿Sí? Lo que tenemos acá. Y entonces así se relaciona con el ensamble, perdón, con la función, la gran función de la partición. Voy a cerrar este para que no me haga tanta mosca. Y de la misma forma en la que el ensamble microcanónico se relaciona con la entropía, el ensamble canónico con la energía libre de Helmholtz, nosotros vamos a tener que el gran canónico se va a
relacionar con el potencial, presión, volumen. ¿Sí? A partir de esto de acá, donde pues Z va a ser simplemente esta relación de aquí. El logaritmo del potencial gran canónico. ¿Sí? Lo que les comentaba, F igual a menos KBT, logaritmo natural de Zn, es para el ensamble canónico. Y pues nada, aquí nos dicen la receta para poder calcular algunas propiedades con el ensamble gran canónico. Entonces vamos a imprimir aquí. Ok, entonces, para resumir, para obtener algunas propiedades termodinámicas de nuestro sistema en contacto térmico con un baño térmico y un reservorio de partículas, tenemos que hacer lo siguiente. Primero calculamos la función de partición, esto que tenemos aquí, y calculamos el potencial gran canónico, cuyo diferencial pues va a estar dado por este objeto que ustedes ven aquí. Entonces, una vez que tenemos esta relación, nosotros podemos asociar cada una de estas cantidades con estas propiedades termodinámicas. ¿Sí? Ahí decía que no confundamos este potencial con la densidad de partículas, son diferentes. Voy a poner aquí. Omega. Voy a poner el símbolo. No, aquí. Este es el potencial gran canónico. Y este objeto que teníamos aquí era la densidad de estados. Así pasa a veces cuando estamos haciendo notas, se nos empiezan a acabar los símbolos y termina habiendo coincidencias de este tipo. A ver, déjenme, como ellos, es que temperatura, volumen, potencial químico, y esta era nuestra densidad de estados. Y una vez que tenemos estas propiedades termodinámicas, pues ya acabamos de esto. ¿Sí? Ok, se define el término de fugacidad usando la definición de la función de partición canónica. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que el ensamble, la función de partición, perdón, el ensamble canónico y el microcanónico estaban asociados a través de una transformada de Laplace continua, en donde transformábamos el término energético por un término de temperatura? Aquí va a ser algo similar, solamente que vamos a tener una especie de transformada discreta de Fourier, en donde vamos a sustituir a n por el potencial químico mu. ¿Sí? Una transformada discreta de Laplace. En El este ZN es caso, el del ¿perdón? canónico, ¿verdad? El ZN es el del canónico. Ajá. Ah, ok. Así puedes relacionar lo que obtengas en el canónico con el gran canónico a través de relaciones de este tipo. Voy a ponerle f de z igual a la suma, ya sé,
la suma en m, o n igual desde 0 hasta infinito, e a la mn f de f. Sí, esta sería una transformada de Laplace discreta. Transformada de Laplace discreta. Me parece que tendría que llevar aquí un menos, pero pues, bueno. Aquí pasamos en este caso, estamos llevando la variable n a mu. En el ensamble canónico llevamos la variable energía a temperatura, cuando lo relacionamos con el microcanónico. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que nosotros podamos calcular en un ensamble va a poder ser representado en un ensamble diferente. Y esto nos va a dar cierta flexibilidad para poder elegir el método que nosotros querramos para poder resolver nuestro problema. Ok, distribución de partículas. En el ensamble canónico el número de partículas es fijo, mientras que en este caso el sistema va a ser variable. Entonces se define una cierta W que va a estar dado por esta relación, y es una especie de probabilidad de que el sistema a una temperatura T con un potencial químico mu tenga un cierto número de partículas. Ah, ok. Sí, esta es la probabilidad de que el sistema a temperatura y potencial químico mu contenga n partículas. Es lo que dice esta doble. Y pues aquí muestran que está normalizado. Okay. Bien, y a partir de esto ustedes pueden calcular el número promedio de partículas en el sistema. Y ya son puras cálculos derivados que ustedes pueden seguir por sí solos, pues es simplemente pues, agarrarse de las definiciones y calcular algunos promedios. ¿Qué hacen aquí? Pues, dada la definición de esta probabilidad, pues se puede calcular el promedio del número de partículas en el sistema, y pues es esto que tenemos aquí. Y es otra vez un promedio ponderado. ¿De cuántas formas n puede estar en esta temperatura y este volumen? Aquí es potencial químico. Aquí se equivocaron en las notas. Si se dan cuenta, es TEIMU. Y sería... Voy a ponerlo en rojo para que... IMU. Sí. Ok. ¿Qué pasó aquí? Ah, ok. Solo hicieron un cambio de variable en la z y en esta z, que es la fugacidad, con la razón entre el potencial químico y la energía térmica. El potencial químico
Déjenme copio esto de acá. El potencial químico pues va a ser una función tanto de la temperatura, del volumen y del número de partículas. Y no dice nada. Se obtiene invirtiendo 1, 3, 10, 13. Ok. Ok, las fluctuaciones en las partículas y igual cuando en el ensamble canónico relacionamos estas fluctuaciones con, ¿se acuerdan con qué? Las fluctuaciones en la energía estaba asociada con la capacidad calorífica. En el número de partículas no lo recuerdo, pero ustedes lo pueden revisar. Bien, entonces, particle number fluctuations. Entonces empiezan con esta definición. Está arriba representada. Aquí está. Es esta relación de aquí abajo. Y de aquí se sigue que la derivada parcial de P con respecto al potencial químico va a tener una relación, ok, va a ser algo así como la densidad. Sí, o sea, si tenemos para una densidad constante, al integrar esta relación, vamos a tener presión, va a ser algo así como esto que sea densidad. Y el potencial químico. Entonces, si esto va a ser constante, la presión va a ser proporcional a la densidad del sistema. Imaginen un sistema del cual ustedes tienen un sistema termodinámico, en el cual si nosotros cambiamos la densidad, entonces la presión interna del subsistema va a aumentar. Si el sistema es más diluido, la densidad va a aumentar. Perdón, la presión va a disminuir. Por otro lado, si tenemos una mayor interacción entre las partículas, entonces el potencial químico va a subir y si el potencial químico sube, entonces la presión del sistema va a aumentar. Ok, es lo que nos dice esta relación. Eh, ¿Qué es esto? Ah, ok. Sí. Es las fluctuaciones del número de partículas. Entonces, cuando hagamos la derivada con respecto al potencial químico, va a haber, sí, va a haber una derivada en el numerador, una derivada en el denominador. Esperen, creo que sí era aquí, entonces volumen. Claro, sí, no me corrigieron, eso estaba bien. Porque esta es la Z, perdón, el volumen no viene aquí especificado, pero está aquí y está aquí. Listo. Sí, aquí no hay dependencia del potencial químico. Aquí y acá. Okay. Igual si siguen
esta discusión pues va a tener que el primer término vas a obtener aquí n cuadrada de la primera derivada y se va a obtener este primer promedio. Después, cuando hagan lo propio para el denominador, pues nos va a aparecer este término elevado al cuadrado. ¿Qué sigue? Dice, los sistemas están en equilibrio térmico con respecto al intercambio de partículas y sus potenciales químicos son idénticos. Entonces, esto tiene sentido que la dependencia del número de partículas en el potencial químico sea proporcional a el tamaño de las fluctuaciones en las partículas, ¿ok? Las cuales median el equilibrio. Es un comentario que vamos a incluir. Y empieza con el límite termodinámico. Bien, aquí lo vamos a parar ya con este último apunte. Y vamos a seguir el jueves. Entonces, en el límite termodinámico, aquí están usando 10-15, recast en 16, 15 y 16. Ok. Calcula la segunda derivada de esto con respecto al potencial químico y ellos dicen que les va a dar esta relación. Esta cantidad es intensiva, entonces esto hace que escale como B0. Tanto la presión y el potencial químico son intensivas. Entonces, si esta escala como B0, B a la 0, es 0. ¿Qué querrán decir con esto? Okay. Sería aquí que B cuadrada. La presión es la que escala con B. Ok, ya. Miren, esta cantidad de aquí es intensiva, perdón, extensiva. Extensiva y esta parte de aquí es intensiva. Entonces, quien va a poder mediar la forma en la que las dos cantidades van a escalar va a ser en el volumen. Entonces, lo vamos a pasar del otro lado y es lo que están llamando como B0. Y entonces de relaciones. Y sí, sí, el volumen. Que el número de partículas, las fluctuaciones en el número de partículas relativa. Entonces,
estas... Ya, entonces, estas fluctuaciones en el límite termodinámico tienen que tender a cero. Ok, sí, es un poco lo que les comentaba al principio, aquí arriba. Sí. Va a estar asociado al intercambio en las partículas del sistema grande y el sistema pequeño. Entonces, este número de partículas va a permanecer relativamente fijo. Y así como estas partículas al principio les dije que puedan entrar para que esta pueda salir, entonces para que la azul vuelva a entrar tendrían que salir dos rojas para poder compensarlo. Entonces, el límite termodinámico en el límite de volúmenes y densidades altas. ¿Dónde está? Acá. En el límite termodinámico. En el límite termodinámico. Tenemos que n tiende a infinito, b tiende a infinito, pero n sobre b es una constante. ¿Sí? Entonces, en este límite, estas fluctuaciones pues tienen que desaparecer, así como n tiende a infinito. Ya, de hecho, esta relación de aquí es válida únicamente en el límite termodinámico. Aquí, en el límite cuando n tiende a infinito, b tiende a infinito, n sobre b es igual a una constante. Sí, de ahí que esta relación sea esto de acá. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, esta parte sí, sí se entendió. Sí, perfecto. Catherine, ¿alguna duda? ¿Estás en clase? No, hasta ahorita no, profe. Ah, perfecto. Bien, pues nada, lo dejemos aquí y mañana terminamos este tema. Ya falta menos ciertas condiciones de estabilidad, compresibilidad y calcular el gas ideal. Y ya, con esto terminaríamos esta primera parte del curso. Entonces, para que vayan calentando motores por su cuenta, quiero que empiecen a leer un poco acerca de... ¿Qué es esto? Ah, ok, ya vi que es. La ecuación de estado de Van der Waals. Te los voy a escribir aquí. Van der Waals. No sé si es con una L o con dos. La ecuación de estado de Van der Waals. Y el examen va a girar en torno a esta ecuación de estado. Entonces, el plan del resto de la semana. Esperen, el jueves no hay clases, ¿o sí? ¿Es suspensión? Bueno, no estoy enterado, pero por aquí tengo una imagencilla del calendario. A ver. Lo subí aquí en los archivos. Sí, pues. Calendario, aquí está.
Veamos, el día 16 es festivo. Cerrar. Sí, el 16 pues no va a haber clases, nos vemos hasta el viernes ya para terminar este tema. Y en la siguiente sesión vamos a discutir la ecuación de estado de Van der Waals. Vamos a obtenerla a partir del ensamble microcanónico. Y a ustedes les va a tocar calcular exactamente lo mismo, pero para el ensamble canónico y el gran canónico. Ese va a ser el examen. Después les doy más detalles. Okay. ¿Dudas? No, por el momento no. Bien. Entonces, lean acerca de la ecuación de estado de Van der Waals y nos vemos el viernes. ¿De acuerdo? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.